Buenos días. Estamos dando paso a la gente en la sala y ahora en un minuto, cuando se estabilice el número de personas, damos comienzo. Bien, tenemos 78 personas en la sala. Vamos a empezar. En primer lugar, bienvenidas y bienvenidos al seminario virtual de la convocatoria de pequeños proyectos. Soy Pilar Maza, coordino la Secretaría Conjunta y me acompañan compañeras y compañeros del equipo de la Secretaría Conjunta que iremos presentando. Sí que antes de comenzar, unos pequeños recordatorios de temas importantes para seguir este seminario. En primer lugar, tenéis una traducción simultánea. Vamos a hablar indistintamente en español y francés, pero sí que podéis pinchar abajo a la derecha para seleccionar la opción del idioma en la que queréis escuchar el seminario virtual. Vous pouvez sélectionner l'option du langage parce qu'on va parler indistintement en espagnol en français, pardon. Y también queremos recordar que como todos los seminarios virtuales está grabado, se está grabando la sesión y quedará, podréis acceder y verla en cualquier momento en la web del programa, así como cualquiera de las presentaciones. Esto se hace en todos los seminarios del programa POCTEFA. Y por último, también deciros que todas las dudas y consultas que nos queráis hacer, va a haber un espacio al final, con lo cual, pues mientras estamos interviniendo, no iremos respondiendo a las preguntas, lo agruparemos todo al final. Sí que antes de empezar, queremos haceros algunas preguntas que nos van a servir para, bueno, para conoceros, para saber la experiencia que tenéis en el programa y para ello podéis responder a través de la, de la contraseña que os damos aquí y que está en Slido. Sí que nos gustaría que entrarais con esta clave y nos gustaría saber si es la primera vez que participáis en el programa POCTEFA. Podéis ir respondiendo en directo. Bueno, vemos que hay una mayoría de entidades de las que están respondiendo que no tienen esa experiencia en el programa, es decir, es su primera vez. De momento estamos entre 70 y 75%. Bueno, os animamos a que respondáis para afinar un poco mejor las respuestas. Ya hemos recibido 45 respuestas entre los 98 participantes. 46. Son 4 preguntas, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Esperemos un poquito más, Pilar. Bueno, O yo creo que pasamos a la podemos seguir. siguiente. Estamos en el 80% con más de la mitad de las personas que están participando, es decir, hay una gran mayoría de participantes nuevos en este seminario. Vale, Sí. pues voy a pasar a la siguiente pregunta.
la siguiente pregunta, que es si tenéis ya una idea clara para un proyecto transfronterizo. Bueno, en este momento tenemos conectadas más de 100 personas, 102 personas, y casi la mitad han respondido a esta pregunta. De ¿Pasamos a la ellas, siguiente? sí, sí, eso es. Vale. 50. Pero destacamos que más de la mitad de los que han respondido todavía no tienen una idea concreta de proyecto. También otra de las preguntas que es importante es si tenéis a todas las entidades socias necesarias para el proyecto. Y de momento la respuesta mayoritaria es que no, que todavía no tenéis a las entidades socias necesarias para el proyecto. Alrededor del 75% de la mitad de los que estáis participando aquí. Pasamos pues Bueno, a la última pregunta. sí. Y la última pregunta. ¿Cuántas entidades socias participan o prevéis que participen en el proyecto? Bueno, bueno, y aquí nos moveríamos con que la mayoría de los que respondéis tienen entre dos y tres, prevén entre 2 y 3 entidades socias. Bueno, la mayoría 2. Muy bien, muchas gracias por haber participado. Sí, muchas gracias. Y eh, yo voy a compartir también ahora una presentación que me gustaría que confirmarais que se ve. Y Se ve. vale, gracias. A ver si la pongo a pantalla completa. Bien, simplemente, además de introducir con esta información que nos dais sobre eh, cómo estáis en la preparación de los proyectos, sí que queríamos introducir, pues con la generalidad de la información que vais a recibir en este seminario virtual. Además de dar a conocer conceptos generales de Interreg y del FEDER, muy generales, se prevé repasar las herramientas que tenemos, las herramientas útiles y disponibles, la información de la convocatoria de pequeños proyectos y cómo registrarse en la plataforma SIGEFA. Por supuesto, también una información financiera. A título general, el Fondo Europeo de Desarrollo Estructural, el FEDER, es uno de los principales instrumentos financieros de la política de cohesión europea, que se crea en 1975 y cuyos objetivos son contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas y mejorar el nivel de vida de las regiones menos favorecidas. La cooperación territorial europea, conocida como Interreg, es un instrumento de financiación diseñado en el marco de la política de cohesión, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional a través de la cooperación entre regiones europeas a diferentes niveles. Interreg se articula en torno a 5 ejes de cooperación. El nuestro, donde está POCTEFA, es el transfronterizo, que se denomina Interreg A. No vamos a entrar a conocer el resto, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque la cooperación transfronteriza se enmarca en ese Interreg A y si recordamos el título del programa, estamos ahora en el Interreg 6A,
Programa de Cooperación Transfronteriza España, Francia y Andorra. ¿De dónde viene este 6? Bueno, pues se explica porque estamos en la sexta generación del Interreg POCTEFA. Disculpa, Pilar, ¿Sí? se ha quedado parada la presentación en la introducción. Pues voy a volver, yo la voy viendo, perdonar. La voy a volver a compartir, no sé cuál es el problema. Vamos a ver ahora. ¿Ahora la veis bien? Ahora estamos en la diapositiva de los 3 periodos del De presupuesto, de acuerdo. cómo ha ido evolucionando. Vale. Bueno, estaba explicando de dónde viene esa denominación de Interreg 6, que es la sexta generación, y A, que decíamos que es uno de los 5 ejes de Interreg, que es la cooperación transfronteriza. Y en esta diapositiva lo que quería reseñar es la evolución de las tres últimas, de los tres últimos, bueno, de los tres y el actual periodo de programación, la evolución que ha tenido en cuanto a FEDER. Destacar que desde 2007-13 y hasta ahora la autoridad de gestión es la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y que en la comisión para nuestro programa pasó de ser iniciativa a objetivo y la evolución financieramente es una maqueta financiera que ha crecido, que ha ido pasando desde el 2007-13, que tenía 168 millones de euros, al actual periodo de programación que tiene ya 243 millones de euros de FEDER. He pasado de diapositiva, pero no sé si la veis. Sí. Ahora sí, Perdonaré que os pregunte, pero sí. por asegurarme. Bueno, eh, l- lo que quería decir es que en este contexto de sexta generación del Interreg, aparecen novedades, varias novedades, y la que nos ocupa hoy es el concepto de pequeño proyecto. Aparece por primera vez en los reglamentos y nuestro programa lo acoge dentro de las novedades del 21-27. Se trata de proyectos que tienen un coste total elegible máximo de 200.000 euros y POCTEFA tiene por primera vez una convocatoria específica para estos pequeños proyectos y con una dotación de 4 millones de euros. 4 millones de euros de FEDER. ¿Por qué POCTEFA ha incluido estos pequeños proyectos dentro del programa y de las novedades? Bueno, pues una de las primeras razones es para incentivar la participación de entidades nuevas sin experiencia en los fondos FEDER. De las reuniones que estamos teniendo, de los seminarios, sí que vemos que efectivamente hay entidades nuevas. Lo hemos visto en la encuesta que hemos pasado al principio de este seminario virtual. Con lo cual, bueno, nos acercamos a cumplir este objetivo de incentivar participación de entidades nuevas. También para promover la cooperación en una escala financiera más pequeña, que no se trate siempre de proyectos a otra escala mayor. Y mm, se intenta facilitar la participación de entidades nuevas con diferentes medidas, entre las que están los costes simplificados, que después vamos a entrar con un poco más de detalle en esto. La verdad es que estamos muy contentos de contar con vuestra participación hoy. Os agradecemos mucho que estéis interesados por esta iniciativa. Vamos a dar paso a un vídeo muy cortito de 2 minutos y a mi compañera Cristina Igoa, responsable de comunicación del programa. Muchas gracias. Que fomenta el desarrollo. POCTEFA es un programa europeo de cooperación transfronteriza que fomenta el desarrollo sostenible del territorio fronterizo de España, Francia y Andorra. Una de las novedades más destacadas de este programa en el periodo 2021-2027 es la convocatoria específica de financiación para pequeños proyectos. La convocatoria se abrirá hacia mediados de enero de 2025 y finalizará a mediados de mayo de 2025. El presupuesto para esta convocatoria es de 4 millones de euros de FEDER. Como en todas las convocatorias de proyectos del programa POCTEFA, los proyectos son financiados al 65% por el FEDER.
y los proyectos deben demostrar que se basan en la cooperación transfronteriza, enviar su formulario de candidatura a través de la plataforma SIGEFA, cumplir con las obligaciones propias de los proyectos POCTEFA descritas en el manual del programa. Además, esta convocatoria dirigida a pequeños proyectos tiene sus peculiaridades. Veamos algunas de ellas. Los proyectos interesados en esta convocatoria deben encuadrarse en cualquiera de los objetivos políticos del programa, excepto en el Objetivo Específico 1 del Objetivo Político 1, que corresponde con las áreas de investigación e innovación. El coste total del proyecto no puede superar los 200.000 euros, lo que corresponde a 130.000 euros de ayuda FEDER. El presupuesto mínimo por entidad socia debe ser de 15.000 euros de costes elegibles. La duración máxima del proyecto es de 24 meses. Si la entidad no participa en otro proyecto POCTEFA, solo hay que presentar los costes de personal y una cantidad fija adicional del 40% se calculará automáticamente en la plataforma SIGEFA para el resto de tipos de coste. ¿Cómo se recibe la ayuda FEDER? Los pequeños proyectos, al igual que los demás proyectos POCTEFA, primero gastan dinero para poner en marcha el proyecto. Después declaran esos gastos al controlador y después reciben el reembolso del 65% en un mínimo de 6 meses. Los pequeños proyectos pueden beneficiarse de un adelanto del pago de parte del gasto declarado. Si en la primera declaración de gastos de una entidad se superan los 3.000 euros, el programa agilizará un primer reembolso del 60% del FEDER debido en los siguientes meses. Y si una entidad participa o ha participado en otros proyectos o convocatorias de proyectos POCTEFA, debe consultar el manual del programa POCTEFA 2021-2027. Toda la información sobre la convocatoria está disponible en el texto de la convocatoria y en la web del programa. No te pierdas esta oportunidad y presenta tu proyecto transfronterizo a la convocatoria de pequeños proyectos. Bien. Antes de empezar con mi presentación, que voy a ponerla así, en grande. Bueno, cuando hicimos el vídeo no teníamos las fechas confirmadas, pero habéis oído que decía que empezaba la Bueno, convocatoria a mediados ya de hay enero casi y que 160 personas en la sala. Creo que podemos Uy, empezar. perdón un momento, Buenos que días a tengo todos, algo bienvenidos abierto. a este Cristina, es webinar. el YouTube, Ya me está, parece. Eso. ya está. Sí, perdonad. Ahora sí. Como decía, cuando hicimos el vídeo no estaban claras las fechas de la convocatoria, pero vamos, que aunque ya lo van a decir mis compañeras, quería, quería recordar que la convocatoria de pequeños proyectos termina el 30 de mayo, ¿vale? Tenéis hasta el 30 de mayo para presentar, para depositar vuestras candidaturas. Yo voy a hablar ahora de algunas herramientas que tenemos en la página web de POCTEFA que creemos que son útiles, sobre todo para las entidades nuevas, ese 80% que veíamos en la encuesta de entidades que nunca han participado en POCTEFA. Y después mi compañero Didier hablará de la plataforma SIGEFA. La plataforma SIGEFA es la que tenéis es la plataforma online que tendréis que utilizar para presentar vuestra candidatura de proyecto. C'est Bueno, en mode présentation, Christina. Juste si tu peux passer en plein écran. vamos a ver cómo lo puedo hacer. Configuration de visualización por Ay, arriba. es que es porque Eso. tengo las dos pantallas. Cambiar entre vista moderador y presentación. Ahí. ¿Ahora sí? Eso, perfecto. Es que, bueno, perdón. Es como tengo dos pantallas, creía que se veía una y no. Bueno, como hemos dicho y como vamos a decir varias veces a lo largo de este seminario online, tenemos una página web del programa que es poctefa.eu, donde están todos los materiales, toda la información que necesitáis para esta convocatoria de proyectos y, bueno, y para otras convocatorias de proyectos. Es importante que la información siempre la extraigáis de esta página web y no de otras para garantizar bueno, que son los buenos documentos. También, como decíamos, toda la información sobre la convocatoria de pequeños proyectos está en este enlace y aquí tenéis tanto el texto de la convocatoria, que es el documento donde se establecen las reglas de esta convocatoria específica, como otros documentos que son importantes para presentar bien vuestra candidatura.
Y también para intentar ayudaros con algunos conceptos bueno, que pueden resultar difíciles de entender para quien no ha participado nunca en POCTEFA, hemos hecho unas infografías para entender pues, algunos conceptos que, como decimos, es un poquito más complicados para quienes son nuevos en POCTEFA. Esto está en la pestaña de convocatorias, en convocatorias abiertas, y veréis que tenemos ahora mismo varias convocatorias abiertas, pero evidentemente la que os interesa es la de pequeños proyectos. Además, tenemos otra pestaña dentro de la página web que es interesante para vosotros, muy importante, que es la de documentación. Y dentro de documentación hay un apartado que se llama recursos, herramientas y manuales, y ahí hay varios manuales. Quizás el más importante de todos es el manual del programa, una herramienta que además se va actualizando y donde os explicamos cómo funciona el programa y donde vais a encontrar la respuesta a prácticamente casi todas las preguntas que tengáis. También es importante, y supongo que Didier lo dirá, la guía de acceso a la plataforma SIGEFA, porque como hemos dicho, la plataforma SIGEFA es la que vais a tener que utilizar para presentar vuestra candidatura de proyecto. Otro apartado que es de interés para vosotros es el buscador de entidades socias. Esto está dentro de la parte de proyectos. En la pestaña de proyectos tenéis el buscador de entidades socias para todos esos proyectos que nos decíais en la encuesta que todavía no teníais claros, bueno, no teníais todas las entidades socias para vuestro proyecto. Aquí podéis ver los datos de entidades que tienen los mismos intereses que vosotros y podéis filtrar o bien por prioridad o por objetivo o por territorio. Y no solo podéis ver, obviamente, los datos de contacto de otras entidades, sino que también os podéis registrar para que vuestros datos estén disponibles, estén públicos en este buscador de entidades socias y otras entidades que tengan los mismos intereses que vosotros os puedan encontrar. Aquí tenéis que rellenar vuestros datos, luego hay un proceso que hacemos nosotros de validación de estos datos y ya se convierten en datos públicos y aparecen en la página web. Si lo que os interesa es conocer información sobre proyectos ya existentes, tenemos dos herramientas, vamos a decir. Una es dentro de la propia página web de POCTEFA, tenemos el buscador de proyectos, donde podéis ver todos los proyectos que han sido programados, es decir, aprobados en el marco del actual periodo, es decir, en el periodo 2021-2027. Y también tenemos otra herramienta que se llama Capitefa, donde podéis consultar la información sobre los proyectos del periodo precedente, es decir, son todos los proyectos del POCTEFA 2014-2020. Además, esto lo vamos a decir varias veces porque es una pregunta recurrente, todos los seminarios y los webinars que hacemos se graban y se publican en este apartado, en comunicación, seminarios y webinars. Se publican siempre tanto la grabación como las presentaciones que estamos utilizando y que os estamos compartiendo. Y por último, consideramos que también es muy importante y es de gran interés que sepáis que en la pestaña de contacto tenéis un apartado que es socios institucionales, donde podéis ver toda la información de los socios institucionales del programa. Aquí os recomendamos que busquéis los datos de del socio institucional de vuestro territorio para que, bueno, pues podéis escribirle también con todas las dudas que tengáis a la hora de preparar vuestra candidatura de proyecto. Y con esto yo ya he terminado y doy la palabra a Didier. Vous voyez mon écran en plein écran? C'est bon? Ok, très bien.
Bonjour à toutes et à tous. Enchanté d'être parmi vous aujourd'hui et de voir qu'on suscite de l'intérêt auprès de nouvelles personnes et entités. Donc, je vais vous introduire aujourd'hui ce qu'est SIGEFA et comment accéder à notre plateforme informatique SIGEFA pour voir plus en détail le cycle de vie de la candidature. Donc, SIGEFA, c'est la plateforme informatique que nous utilisons sur le programme Poltefa, qui accompagnera toute la vie de votre projet depuis la présentation de la candidature, que c'est ce qui vous concerne prochainement, jusqu'après la gestion, la déclaration des dépenses, l'enregistrement des dépenses, etc. Donc, c'est vraiment la plateforme qui vous accompagnera tout au long de la gestion du projet en cas d'être programmé. Donc, pour trouver SIGEFA, vous pouvez accéder directement depuis notre page web, poltefa.eu, en cliquant sur le petit bouton jaune en haut à droite et qui vous amènera sur une autre page web où vous pourrez commencer la navigation sur SIGEFA ou en rentrant directement l'URL que vous voyez ici indiqué, sigefa2127.poltefa.eu. Comme l'indiquait Christina tout à l'heure, vous avez disponible sur notre page web Poltefa un guide d'utilisation de la plateforme qui vous aidera à faire ses premiers pas sur la plateforme pour enregistrer votre compte utilisateur, créer la candidature ou encore inviter d'autres utilisateurs à participer à votre projet. Donc, ce guide est disponible en français et en espagnol et vous pourrez accéder à ce guide depuis notre page web sur la section boîte à outils dans l'onglet documentation. Donc, si vous êtes nouveau, comme on a vu aujourd'hui, que vous êtes à peu près 80% de personnes ou entités nouvelles sur SIGEFA, le premier pas à donner du moment où vous rentrez sur la page web de SIGEFA, c'est de créer un compte d'utilisateur. Donc là, pour ce faire, vous avez le petit bouton Registrate, donc le bouton d'enregistrement, qui vous demandera de rentrer votre courrier électronique et un mot de passe que vous créez, qui doit contenir une majuscule, un caractère spécial, et qui doit faire au moins 8 caractères de longueur pour être accepté sur la plateforme. Une fois créé cet utilisateur, vous recevrez un courrier automatique qui vous indique que vous êtes bien enregistré sur la plateforme. Prenez soin de bien vérifier vos courriers indésirables, parce que souvent, comme c'est un email automatique, il peut rentrer dans les indésirables que vous aurez dans la plateforme. Le deuxième cas possible, c'est que vous avez déjà un compte d'utilisateur sur SIGEFA et vous souhaitez rentrer pour créer une nouvelle candidature à l'appel à petit projet. Dans ce cas-là, vous pouvez réutiliser votre compte d'utilisateur pour créer de la candidature ou si vous êtes invité en tant qu'entité partenaire sur une candidature de projet. Dans ce cas-là, vous rentrez votre compte d'utilisateur, votre mot de passe préalablement créé. Vous recevrez l'email de code de vérification, c'est le double facteur de sécurité que met en place la plateforme. Attention là aussi au spam éventuellement pour vérifier que vous avez bien accès à ce code. Et avec ce code, vous rentrerez finalement sur la plateforme. Donc maintenant, on va voir un petit peu très rapidement les principales étapes sur SIGEFA afin de créer et de publier, de présenter votre candidature. Donc ça se compose de 5 étapes. Une première étape qui vient à créer la candidature. Une deuxième étape où vous sélectionnez l'appel à projet qui vous intéresse, en l'occurrence aujourd'hui l'appel à petit projet. Vous sélectionnez ensuite l'entité, chef de file du projet. Vous aurez ensuite accès au formulaire de candidature sur SIGEFA qui vous invitera à remplir toutes les sections et informations demandées nécessaires. Et finalement, la présentation de la candidature pour enregistrer votre candidature avant la date limite auprès du programme Poltefa et après lequel vous aurez un code EFA qui est le code de présentation de votre candidature. Donc la première étape, quand vous rentrez sur SIGEFA, vous verrez que vous avez un onglet sur la gauche dans le bandeau bleu candidature et vous aurez accès au bouton nouvelle candidature. Donc une fois que vous avez cliqué sur ce bouton,
on vous demandera de sélectionner un des appels à projets qui sont disponibles, qui sont ouverts au moment de la présentation de la candidature. Donc, en l'occurrence, ici, ce ne serait pas le deuxième appel à projet, ce serait l'appel à petit projet. Ensuite, vous aurez un autre module qui apparaîtra pour sélectionner l'entité à laquelle vous appartenez, qui se convertira en entité chef de file de la candidature que vous êtes en train d'élaborer. Ici, vous pourrez, au moyen de la barre de recherche, chercher si votre entité est déjà disponible sur notre base de données. Nous vous rappelons que la base de données compile toutes les entités qui sont déjà disponibles sur SIGEFA. On est à peu près à 700-800 entités aujourd'hui créées sur SIGEFA. Donc, prenez soin de bien chercher en premier lieu si votre entité est déjà disponible sur notre base de données. Si elle n'est pas disponible et que vous êtes une entité nouvelle, dans ce cas-là, vous avez accès au bouton « Créer une nouvelle entité ». Donc, on vous demandera une série d'informations, dont le SIREN, le SIRE, la personne représentante légale, les personnes de contact, pour que vous puissiez créer cette nouvelle entité. Mais prenez bien soin de ne pas créer de nouveau une entité qui serait déjà existante dans notre base de données. Donc, cette entité deviendra le partenaire chef de file de la candidature. Vous avez ensuite accès au gros morceau de formulaire de candidature. Donc, vous aurez différentes sections à remplir pour informer d'une part toutes les entités partenaires qui deviennent partenaires sur votre candidature. Donc, il faudra que vous les sélectionniez de la même manière dans la section B. Vous pourrez appeler donc les différents partenaires. Vous créerez aussi les utilisateurs, les comptes d'utilisateurs que vous souhaitez, des personnes qui participent à la candidature. Vous aurez ensuite le plan d'action, le contexte, la section contexte et le plan de financement qui est la partie aussi importante de votre candidature. Donc, une fois que vous avez tout rempli, tout vérifié, que les documents annexes ont été publiés et chargés, vous aurez donc terminé le formulaire de candidature, terminé de le remplir, et vous serez prêt à présenter votre candidature avant la date limite. Donc, dans ce cas-là, vous avez la possibilité, d'une part, de générer un document PDF qui vous donnera le résumé, le résumé, l'extrait complet et intégral de votre formulaire de candidature, et vous aurez donc la possibilité de présenter le formulaire de manière définitive. Il n'est pas possible de rééditer votre formulaire une fois présenté, donc prenez bien soin que toutes les informations soient complétées, que les traductions soient disponibles de manière exacte et la plus soignée possible entre français et espagnol, et que tous les documents soient également chargés de manière jointe au formulaire. Et une fois ceci fait, vous aurez donc envoyé votre candidature et vous aurez un code EFA attribué automatiquement. Voilà pour ma part. Je laisse place à la personne suivante. Gracias, Didier. Buenos días y muchas gracias por la participación. Vamos a pasar a hablar de forma más detallada del texto de la convocatoria. Así que voy a compartir pantalla. Vale. Si mis compañeros y compañeras pueden confirmarme que se visualiza de forma correcta. Vale, muchas gracias. Vale, vamos a empezar con la información general del texto de la convocatoria. Como ya se ha comentado previamente, esta convocatoria está abierta desde el 21 de enero de 2025 y estará abierta hasta el 30 de mayo de 2025. Importante señalar también que los proyectos deben de estar terminados antes del 1 de junio, de 2029. El presupuesto destinado a esta convocatoria de pequeños proyectos es 4 millones de euros. Y tal y como se indica en el texto de convocatoria,
está abierto a las siguientes prioridades, a la prioridad de 1, 2, 3, 4 y 5, exceptuando el objetivo específico 1 de la prioridad 1, relativo a investigación e innovación. Como podéis ver, cada prioridad tiene asignado un FEDER concreto. ¿A quién está dirigida esta convocatoria de pequeños proyectos? Como ya se ha señalado previamente, el objetivo es la participación de entidades denominadas nuevas, que más adelante explicaremos de forma más detallada qué es lo que consideramos entidad nueva. Pero más allá de las entidades nuevas, sí que deben cumplirse una serie de requisitos. En este caso está dirigido a entidades jurídicas, si bien pueden ser públicas o privadas. El partenariado tiene que estar conformado por al menos 2 entidades de diferentes estados, Francia, España o Andorra, o bien una entidad transfronteriza. Y la entidad jefa de fila puede provenir de cualquiera de los 3 estados, Francia, España o Andorra. La zona elegible del programa es de esta convocatoria es la zona elegible del programa, la podéis visualizar en el mapa, y por lo tanto los proyectos deberán demostrar que las acciones y los resultados son en beneficio de este territorio. Algunos documentos de referencia. Ya se han comentado algunos, pero los vamos a ver de forma rápida. Siempre recordar que en nuestra página web www.poctefa.eu hay un apartado de documentación en el que podéis consultar. Aquí indicamos 4 documentos referentes. El primero de ellos, el texto del programa, donde podéis consultar los retos, las prioridades y las acciones en las que se concreta el programa. El manual del programa, ya indicado previamente, pero volvemos a señalarlo porque es el documento de referencia donde se establecen las reglas y los procedimientos necesarios para el ciclo de vida del proyecto, desde la solicitud hasta la ejecución y el cierre. La resolución ambiental estratégica del programa, porque los proyectos deberán indicar o hacer un seguimiento del impacto ambiental durante la ejecución, y el formulario de candidatura para trabajar en Word. ¿Vale? Si bien se debe presentar a través de la plataforma SIGEFA, sí que recomendamos trabajar este documento junto con todo el partenariado de forma previa en la plantilla Word, y que luego sea una persona quien simplemente traslade toda la información a la plataforma SIGEFA. Vale, vamos a explicar el ciclo de vida de una candidatura un poco de forma gráfica y con la intención de ayudar un poco a visualizar con qué fases nos vamos a encontrar y también dar una idea de la duración de todo este proceso. Por lo tanto, como ya hemos comentado, el lanzamiento de la convocatoria fue el 21 de enero de 2025. El plazo de presentación de candidaturas va a estar abierto hasta el 30 de mayo de 2025. Indicar que se debe presentar el formulario de candidatura en francés y en español. Cada entidad socia deberá presentar su declaración responsable en su ficha de entidad y se deberán aportar los anexos indicados en el texto de la convocatoria. Una vez finalizado este plazo, comenzaría la fase de admisión. Es en este momento en el que se valora la aportación de toda la información y de toda la documentación señalada en el texto del programa. Por tanto, después de este análisis, la autoridad de gestión publica y envía la notificación de resolución provisional de admisión, en la que se indica bien la admisión provisional
o bien se solicita la corrección o subsanación de los criterios subsanables. Para ello se abre el plazo de 10 días hábiles y cuando finaliza este plazo se vuelve a enviar la notificación de admisión definitiva y se vuelve a publicar en nuestra página web. Con las candidaturas que han pasado esta primera fase de admisión, se realizaría la fase de instrucción, que es el momento en el que los servicios instructores y la Secretaría Conjunta puntúa según los criterios de instrucción indicados en el texto de la convocatoria, que luego los veremos de forma más detallada. Una vez finalizada esta fase de instrucción, pasaríamos ya a la última fase, la fase de programación, en la que el comité de seguimiento toma la decisión de los proyectos que se van a programar, teniendo en cuenta las prioridades en las que se enmarcan y la clasificación de la puntuación obtenida. El comité de programación emitirá una resolución de programación provisional a priori y se publicará también en nuestra página web. En ese momento se solicitará a las entidades jefas de fila la aceptación de la subvención y se abrirá a su vez un plazo de 45 días para aportar la documentación solicitada. Una vez finalizado este plazo, se vuelve a notificar a las entidades jefas de fila y se vuelve a publicar en nuestra página web la resolución de programación definitiva. A partir de ahí, a los proyectos programados se les enviará el acto de concesión FEDER, que es donde se establecen las bases legales y el marco jurídico de ejecución del proyecto, y tendrá que ser firmado por el representante legal de la entidad jefa de fila y por el representante legal de la autoridad de gestión. Para hacernos una idea de de la duración de este proceso, tenemos que tener en cuenta que desde la fecha de fin de presentación de la candidatura hasta la resolución de programación provisional, pueden pasar un máximo de 6 meses. Y otra pregunta que se suele realizar muchas veces es la documentación que se tiene que presentar. En la página web de POCTEFA, en cada convocatoria tenéis el listado de la documentación que se tiene que presentar en cada momento, junto con la candidatura, es decir, antes del 30 de mayo y una vez el proyecto se haya programado. Vamos a ver estas fases de forma más detallada. Comenzamos con la fase de admisión. En la fase de admisión, como hemos indicado, lo que vamos a valorar es si se ha aportado toda la información y toda la documentación. Los 11 criterios de admisión están indicados en el apartado 6 de la convocatoria. 6 de ellos son no subsanables y 5 de ellos son subsanables. ¿Cuáles son los criterios que no son subsanables? Enviar la candidatura fuera de plazo, no contar con un partenariado transfronterizo, que el coste total elegible supere los 200.000 euros, que el presupuesto de cada entidad socia sea inferior a 15.000 euros, no puede estar concluido ni ejecutado íntegramente antes de la fecha de presentación, si bien sí puede estar iniciado. No podrá estar financiado por otros programas comunitarios, si no se consideraría doble financiación, y no puede tener una duración mayor a 24 meses. Los criterios de admisión que sí pueden ser subsanados dentro de este plazo de 10 días hábiles son presentar el formulario de candidatura incompleto en alguno de sus apartados o porque no está completo en ambos idiomas, no presentar la declaración responsable de cada entidad socia. En cuanto a las entidades fuera de la zona elegible del programa,
En el caso de entidades socias fuera de la zona elegible del programa, se deberá aportar una justificación de por qué una entidad dentro de la zona elegible no puede satisfacer las mismas necesidades de asociación que una que está fuera. Y en el caso de entidades jefas de fila, deberán ser entidades dentro de la zona elegible, salvo que sean competentes en su campo de acción. Es decir, estaríamos hablando de ministerios, organismos de investigación nacionales. Vale. El objetivo general debe contribuir al objetivo específico del programa. Esto también sería subsanable si hay algún tipo de error. Y se deberán aportar los balances y cuentas de los 2 últimos años de empresas y entidades privadas, o bien garantía o aval bancario para entidades nuevas. Para la subsanación, como ya hemos comentado, dispondríamos de 10 días hábiles entre la resolución de admisión provisional y definitiva. Y pasamos ya a la fase de instrucción y cedo la palabra a mi compañera Delphine. Merci Itchaso. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce webinaire de présentation de l'appel à petits projets du programme POCTEFA 2021-2027. Je vais tout de suite partager également mon écran avec vous. Est-ce que vous pourriez me confirmer, s'il vous plaît, Oui. que l'affichage est correct? Merci beaucoup. Alors, en poursuivant donc les étapes de la vie de votre projet depuis la présentation de la candidature jusqu'à sa possible programmation, une fois que votre projet, que les candidatures qui répondent aux conditions de recevabilité ont été reçues, elles passeront à la phase d'évaluation technique. Alors, un élément très important à prendre en compte, c'est que ne seront pris en compte dans le cadre de cette évaluation technique uniquement le formulaire de candidature et les documents qui sont demandés dans le cadre de l'appel à projet. C'est-à-dire qu'il est inutile de présenter d'autres documents, que ce soit des textes, des images, des vidéos, car ils ne seront pas pris en compte dans le cadre de l'évaluation. Il est fondamental de bien apporter toute l'information nécessaire dans le formulaire de candidature, car c'est ce document-là qui sera évalué. Les critères d'évaluation de cette évaluation technique, vous pourrez les retrouver dans le texte de l'appel à projet. Je vous invite à les lire attentivement afin que la candidature de votre projet réponde au mieux à ces critères et aux sous-critères. Aujourd'hui, on ne va pas les repasser en détail dans le cadre de ce webinaire. Simplement, je vais vous rappeler les quatre grands critères. Le premier critère qui s'attache à évaluer la cohérence du projet avec les politiques européennes et le programme, sur 27 points. Le second critère qui s'attache à évaluer la dimension transfrontalière, les compétences et l'équilibre du partenariat, sur 17 points. Le troisième critère, quant à lui, permet d'évaluer la cohérence de la logique d'intervention avec le schéma du plan d'action du projet et la pertinence du budget également, sur un total de 16 points. Et enfin, le quatrième critère s'attache à évaluer l'impact transfrontalier et la pertinence territoriale du projet, sur 40 points. Vous voyez que le total des points est un total de 100 points. Et il y a un critère un peu particulier, le critère numéro 2, qui sera considéré dans le cadre de cette évaluation. Les projets doivent obtenir un minimum de 8,5 points pour pouvoir poursuivre l'évaluation technique, c'est-à-dire qu'ils doivent obtenir la moitié de la note maximale du critère numéro 2. Donc sur la dimension transfrontalière et d'évaluation du partenariat, ses compétences et son équilibre. Comme je vous le disais, nous n'allons pas entrer dans le détail des sous-critères d'évaluation. En revanche, je voudrais attirer votre attention sur le sous-critère 1.4, qui fait partie du premier critère. Ce critère est spécifique à cet appel à petits projets, car il permet une bonification, un bonus, lorsqu'il s'agit de la première participation d'une ou plusieurs entités
partenaires dans le programme POCTEFA 2021-2027. Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire être une entité nouvelle. On définit dans le cadre de cet appel à projet comme entité nouvelle une entité qui n'a pas reçu de fonds FEDER, ni dans le cadre du programme POCTEFA 2014-2020, donc qui était le programme précédent, ni dans le cadre des appels à projets d'opérations d'importance stratégique du programme POCTEFA 2021-2027, ni dans le premier appel à projet classique du programme POCTEFA 2021-2027. Donc pour toutes les entités présentes aujourd'hui qui sont nouvelles dans le programme POCTEFA, vous disposeriez de cette bonification. Je vais vous expliquer par la suite comment ça se calcule dans l'évaluation technique. Mais d'abord, je vous informe que vous avez accès à un document explicatif de ce critère d'entité nouvelle sur la page web de l'appel à petits projets que vous retrouverez sur notre site web www.poctefa.eu en suivant la route suivante, en entrant dans appel à projet, puis appel à projet ouvert et enfin appel à petits projets. C'est là que vous retrouverez ce document explicatif ainsi que toute la documentation qui vous intéresse dans le cadre de cet appel à projet. Le programme excusez-moi, cet appel à projet, comme on vous l'a expliqué, il vise à ouvrir la coopération transfrontalière à de nouveaux acteurs. Et c'est pourquoi ce critère a un point important de 20 points sur 100 dans le cadre de l'évaluation. Alors, si tous les partenaires du projet sont de nouvelles entités, lorsque vous présentez votre projet, selon le programme, le projet obtiendra alors le nombre maximum de points pour cette sous-rubrique. Si en revanche, une partie des partenaires est composée par des nouvelles entités, alors les points seront calculés au prorata selon une règle de 3. Comme vous le voyez ici sur l'exemple, dans le cas où on aurait 2 nouvelles entités sur un total de 4 entités partenaires, excusez-moi, j'ai perdu ma concentration. Donc, ces 2 nouvelles entités sur 4, c'est-à-dire que vous auriez la moitié des 20 points, donc ce serait un total de 10 points. Et dans le cas où il y aurait une nouvelle entité sur un total de 4 entités partenaires, donc ce serait le quart des 20 points, c'est-à-dire 5 points. Vous avez certainement vu dans le texte de l'appel à projet que dans l'annexe 1, figure une recommandation concernant les dépenses éligibles des projets. Donc, s'agissant de projets de coopération transfrontalière, le programme recommande une relation équilibrée dans la mesure du possible entre les budgets des partenaires français et espagnols. Une fois terminée cette phase d'évaluation technique, nous entrerons dans la phase de programmation. Alors, je vous récapitule les principales conditions requises pour la programmation des projets. La note minimum au critère numéro 2 est de 8,5 points. La note totale minimale pour qu'un projet puisse être programmé est de 60 points. En aucun cas, un projet pourrait être programmé s'il a une note totale inférieure à 60 points. Et pour la programmation des projets qui ont atteint cette note de 60 points, nous réalisons les demandes, en fait, les candidatures seront classées de la note la plus élevée à la note la plus basse et par priorité. Comme vous l'a montré ma collègue Itsaso, chaque priorité a un budget FEDER alloué. Donc les projets seront programmés dans l'ordre de ce classement jusqu'à ce que tout le montant FEDER initial prévu par priorité ait été alloué au projet. Si des projets répondent aux critères mais ne sont pas programmés, c'est-à-dire que tout le FEDER a été déjà épuisé et donc ils sont en bas de la liste, ils seront placés sur une liste de réserve. Je vais vous expliquer dans quelques instants en quoi ça consiste. Une fois la liste établie et une fois clôturée la phase d'évaluation technique des projets, la décision provisoire du comité de programmation sera publiée sur le site web de POCTEFA avec la liste des projets programmés de façon provisoire par ordre de notes et les entités chefs de file des projets recevront une notification par courrier électronique. Comme vous l'a expliqué Itsaso, cela aura lieu au maximum 6 mois après la date limite de dépôt des candidatures, c'est-à-dire au plus tard fin novembre.
À partir de ce moment, comme on vous l'a dit, vous aurez 10 jours ouvrés pour accepter la subvention FEDER et 45 jours calendaires afin de fournir les documents requis sur la plateforme SIGEFA. Pour retrouver la documentation demandée pour la programmation définitive qu'il faudra joindre donc sur la plateforme SIGEFA, vous pouvez vous reporter à notre site web de nouveau dans la rubrique documentation, puis boîte à outils. Vous trouverez la documentation pour les appels à projets et vous trouverez là le document qui s'intitule Liste des documents à fournir pour les appels à propositions POCTEFA. Et je reviens à la liste de réserve. Donc, si votre projet n'a pas été programmé, mais qu'il a obtenu, qu'il est sur une liste de réserve, car il a obtenu une note supérieure à 60 points, donc, passé le délai de 6 mois à compter de la décision définitive de programmation, l'autorité de gestion certifiera le montant du FEDER disponible dans le cas où il y aurait du FEDER débloqué au titre des projets programmés dans cet appel à petits projets. Dans ce cas, le comité de programmation adoptera une décision provisoire puis définitive pour classer les demandes par ordre de notes sur cette liste de réserve afin que les petits projets puissent être soumis avant le 1er juin 2000. Excusez-moi. Afin que les projets puissent être réalisés, programmés, puis achevés avant le 1er juin 2029. Alors, je vous rappelle les recommandations générales. D'abord, nous vous invitons à lire attentivement le texte de l'appel à projet et le manuel du programme, ainsi que les autres documents pertinents sur le site www.poctefa.eu. Je vous rappelle l'importance de vérifier lorsque vous enregistrez votre entité sur SIGEFA qu'elle n'y figure pas déjà. Nous vous recommandons une formulation claire et concise dans le formulaire de candidature, de bien vérifier la qualité et l'exactitude des traductions, car votre projet pourra être évalué aussi bien en version française qu'en version espagnole. Nous vous invitons à bien préparer, bien vérifier les annexes et les documents demandés dans le cadre de votre candidature. Et nous vous invitons à saisir les données sur la plateforme SIGEFA le plus tôt possible, parce que finalement, vous pouvez entrer et sortir de votre formulaire de candidature autant que vous le souhaitez. Vous pouvez enregistrer les données puis poursuivre ultérieurement. C'est-à-dire que le formulaire de candidature sur SIGEFA peut être modifié autant que vous le voulez jusqu'au moment où vous présentez la candidature. Tant que la candidature n'est pas présentée, comme vous l'a dit Didier, vous pouvez y revenir et faire des modifications. Donc, je vous invite à le faire le plus tôt possible pour pouvoir vous familiariser avec la plateforme, avec le formulaire et voir toutes les sections et toute la documentation à joindre. Et enfin, de nouveau, je vous invite à contacter les partenaires institutionnels du programme de votre territoire. Dans le cas où votre projet soit programmé, vous aurez des obligations à respecter. En particulier, au niveau du suivi physique du projet, on vous demandera un rapport de mise en œuvre tous les 6 mois à partir du début du projet. Au niveau du suivi financier, on vous demandera un état annuel des dépenses par entité partenaire. C'est ce qu'on appelle la déclaration de dépenses, qui sera auditée. Et nous vous rappelons qu'il y a des obligations de communication du programme qu'il est important de connaître et que vous pourrez trouver en section E du manuel du programme. Merci beaucoup de votre attention. Je vais passer la parole à ma collègue Cristina. Gracias, Delfín. Creo que es el turno de Silvia Fernández. Perdón. Eso es. Que os va a hablar de los aspectos financieros. Eso es. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Antes de nada, decidme por favor que se ve correctamente. Sí, Se ve correctamente. Perfecto. Perfecto. Voy a mover ligeramente esto. Vale, muy bien.
Pues toca el turno de hablar de la gestión financiera y las normas de elegibilidad de los gastos que se pueden imputar en los pequeños proyectos. Vamos a recordar, ya lo han dicho mis compañeras, que la tasa de cofinanciación es del 65% de FEDER del coste total elegible, teniendo en cuenta que el coste total elegible de un pequeño proyecto va a ser siempre de un máximo de 200.000 euros, es decir, 130.000 euros de subvención FEDER. Aquí hay una nota que el 65% del coste total elegible será para aquellas entidades de España y Francia y no para las andorranas, puesto que no perciben FEDER. Hay que tener en cuenta también que el presupuesto mínimo por entidad socia es de 15.000 euros, es decir, 15.000 euros de coste total, es decir, 9.750 euros de subvención FEDER. También es importante recordar que los gastos de preparación de los pequeños proyectos son elegibles, es decir, se pueden presentar y serían subvencionables siempre y cuando estén limitados a los gastos de personal que hayan participado en el montaje del proyecto. Y son elegibles a partir del 1 de enero del 21, siempre que se pueda demostrar la relación del gasto con la preparación del proyecto que van a someter en esta convocatoria. Los gastos de preparación siempre tienen que ser previos a la fecha de inicio del proyecto. En cuanto a la elegibilidad de los gastos, la recomendación es que revisen en profundidad el manual del programa que se encuentra en la página web poctefa.eu. Pero como normas generales hay que decir que los gastos que se pueden presentar a un pequeño proyecto, y adelanto que únicamente son gastos relacionados con personal, luego entraremos en el tema de costes simplificados, pero como normas generales, estos gastos tienen que estar sujetos a las normas europeas, a las del programa, a las nacionales, regionales e incluso las propias de las entidades socias que participen en los mismos. Tienen que estar dedicados al proyecto. Tienen que estar reflejados en el formulario de candidatura y descritos y tienen que ser aprobados, en el caso de que la candidatura lo sea, aprobados por el comité de programación. También tienen que ser esenciales para la puesta en marcha del mismo. Siempre van a ser a coste real y tienen que cumplir con los principios de buena gestión financiera, aparte de ser incurridos y abonados por el socio. Esta es una parte muy importante también a la hora de presentar el gasto y declararlo. Tienen que estar registrados en la contabilidad del socio y deberían, incidimos mucho en esto, en llevar un código contable separado o bien llevar una contabilidad separada de los gastos que se presenten a un proyecto POCTEFA. Todo ello es así para garantizar la ausencia de doble financiación. Este punto, que puede llevar ciertas dudas, básicamente viene a decir que no se puede imputar un gasto o el mismo gasto o la misma cantidad del importe imputado a un proyecto a dos proyectos. No obstante, tienen una infografía aclaratoria en la página web de POCTEFA, entrando en las candidaturas, en las convocatorias abiertas de proyectos, en pequeños proyectos. Ahí encontrarán toda la información relacionada con este aspecto. Donde se explica claramente pues, en qué consiste la doble financiación y por qué puede conllevar a un fraude que evidentemente sería penalizado. Estos gastos se tienen que producir y pagar siempre dentro del periodo de elegibilidad de los proyectos, es decir, entre la fecha de inicio y la fecha de fin del mismo. Salvo una pequeña excepción que se vería en el acto de concesión FEDER para los gastos de la última declaración. Y para que estos gastos sean elegibles, tienen que estar validados por el controlador de primer nivel, que será quien analice los gastos una vez presentados en la declaración. Hay que tener en cuenta que
los gastos de los directores de empresa no asalariados no son elegibles. Es decir, estos gastos no se podrían imputar a los costes subvencionables del proyecto. De ahí que volvamos a insistir muchísimo en que, por favor, estudien y analicen muchísimo el manual del programa y vean exactamente cuáles son las características que tienen que tener los gastos elegibles y cuáles son los permitidos. Pasamos ahora a los costes reales y costes simplificados. Para ello también disponen de una infografía muy específica en la documentación de la convocatoria de pequeños proyectos, pero vamos a tratar de explicarles en qué consiste y cómo se aplican a los pequeños proyectos. Como he dicho antes, los únicos gastos que se pueden incluir dentro de un pequeño proyecto a coste real son los gastos de personal. Aquí diferenciamos entre las entidades nuevas, como ha explicado mi compañera Delfín, existe también una infografía donde aclara en qué consisten. Para las entidades nuevas que no han participado en otros proyectos, otras convocatorias, se presentarán los gastos de personal a coste real. Siempre los gastos de personal que estén vinculados al proyecto y que así se hayan definido en la propia candidatura. El resto de los costes del proyecto serán cubiertos por un porcentaje fijo, es decir, un coste simplificado que llamamos, que consistirá en el 40% de los costes de los gastos de personal presentados. Es decir, aquí viene un pequeño resumen. Presentan a coste real los gastos de personal y sobre estos gastos de personal, luego lo veremos más específicamente cuando veamos la herramienta para poder crear su propio plan financiero, se aplicará el 40% se les aplicará el 40% y el importe que surja será para el desarrollo de las actividades comprendidas dentro del programa. Para aquellas entidades que han participado, que no son nuevas, que están participando ya en alguno de los proyectos de las convocatorias o que de las convocatorias pasadas o que están abiertas o que tienen previsto participar en alguna que tienen previsto participar en alguna, los únicos gastos que se presentan también como elegibles en la convocatoria de pequeños proyectos son los gastos de personal. Igualmente tienen que estar vinculados al proyecto y definidos en la candidatura. El resto de los costes estarán cubiertos por un porcentaje fijo, un coste simplificado, que consistirá en el 15% de los gastos de personal declarados, que se dedicarán a gastos de oficina y administración, y un 6% para los gastos de viaje, que se calcularán sobre el total de los gastos de personal presentados en la declaración. Vamos a ver ahora cómo pueden crear su plan financiero. Para ello, hemos preparado una herramienta que se encontrará disponible junto al resto de la documentación de la convocatoria de pequeños proyectos y que les servirá para poder hacer cálculos previos a subir toda la información y la documentación y presentar la candidatura a través de nuestra plataforma SIGEFA. La plataforma también está habilitada para que, digamos, puedan transponer toda la información y todos los datos que van a obtener utilizando esta herramienta. Vemos aquí, por ejemplo, hemos puesto un ejemplo de un pequeño proyecto cuyo coste total es de 159.085 euros, donde hay 3 socios, un jefe de fila, un socio, un segundo socio y un tercer socio que sería andorrano. Jefe de fila francés en este caso, socio español y otro tercer socio que sería andorrano. El coste total del proyecto para cada uno de ellos serían estas cantidades que ven aquí y sobre ello se aplicaría el 65% que sería la tasa de financiación FEDER para obtener el FEDER que percibirían, es decir, la subvención FEDER que les llegaría en el caso de presentarse a esta convocatoria. ¿Para quién se aplica ese 65%? Pues como hemos dicho antes, únicamente para las entidades socias de Francia y España, porque Andorra no percibe FEDER. Por lo tanto, todo ello pasaría
a ser autofinanciación, en el caso de Andorra, propia. Vamos a ver el caso del jefe de fila. En el caso del jefe de fila prevé que va a tener un coste total de 58.000. El 65% sería FEDER, es decir, 38.220. La cofinanciación pública prevé que va a percibir 10.000 euros de una entidad pública. Por lo tanto, para calcular la autofinanciación, es decir, cuál es la parte del presupuesto que tendría que poner con recursos propios, se tendría que hacer una simple resta. El coste total previsto, que veremos a posteriori cómo se calcula, menos el FEDER, menos la cofinanciación pública. Y esto nos arrojaría la cifra de la autofinanciación. En el caso del segundo socio, vemos que no prevé ningún tipo de cofinanciación pública. Por lo tanto, la diferencia entre el coste total y el FEDER que percibiría, que siempre va a ser el 65%, nos arrojaría la autofinanciación que tiene que aportar la entidad. No así en el caso de Andorra, que como he dicho antes, sería todo autofinanciación, pero sí que forma parte del coste total del proyecto. Vamos a ver por categoría de gastos. En este caso solamente se pueden presentar gastos de personal. Como hemos dicho antes, en función de si la entidad es una entidad nueva o es una entidad que ya ha formado parte de otros proyectos, otras convocatorias o tiene previsto, los costes simplificados que se aplican sobre los gastos de personal, los costes de personal que va a presentar el proyecto son diferentes. Vamos a dar por hecho que el jefe de fila, que tiene un coste total previsto de 58.800 euros, prevé que 42.000 euros sean costes reales de personal. Y en este caso es una entidad nueva, por lo tanto se aplicaría el 40% de coste simplificado sobre esos gastos de personal, arrojándonos 16.800 euros, que sería lo que automáticamente calcularía el sistema como coste simplificado y que formaría parte del coste total del proyecto presentado. En el caso del socio español, hemos dicho que es una entidad que ya se había presentado anteriormente y calcula que el coste real de personal que va a imputar al proyecto son 46.000 euros. Entonces, sobre esos 46.000 euros se aplicaría el 15% coste simplificado de gastos de administración y oficina y el 6% de para gastos de viaje y alojamiento. La suma de todo ello nos daría el coste total de cada una de las entidades que van a formar parte del proyecto. Vamos a ver cómo se calcula, cómo calcularíamos el coste de personal total a imputar dentro del plan financiero, al coste total a imputar dentro del plan financiero por entidad. En el caso de la primera entidad, jefe de fila, que tiene un 40% de costes simplificados, calculamos lo siguiente. Es importante, les recomiendo les recomiendo nuevamente que revisen el manual del programa, porque ahí se explica claramente también cómo funciona el tema de los gastos de personal, los cuales pueden ir imputados. Los costes totales del personal pueden ir imputados al 100% al proyecto, o bien un tanto por ciento del coste de ese personal se puede imputar a este proyecto. En este caso, vamos a coger la primera entidad, jefe de fila, y va a dedicar 2 personas al proyecto, pero una de ellas la va a dedicar un 30% de su tiempo y la otra de ellas un 15%. Tienen en cuenta el coste anual que supone para la entidad esta persona y lo que van a hacer es dedicarlo, el jefe de proyecto lo va a dedicar durante 1 año y medio y al administrativo 2 años, es decir, el tiempo completo de la duración del proyecto. Respecto al primero, ¿cómo calculamos el total que se puede imputar? Calculamos el 30% de los 60.000 euros y lo multiplicamos por el año y medio que va a estar dedicado
al proyecto. Esto nos arroja una cifra y en este caso son 27.000 euros. Y aquí, a continuación, como les han explicado, tienen que hacer una declaración, un informe de ejecución por periodos. Nosotros lo que hacemos también es desglosar el cálculo total del personal imputado por los diferentes periodos del proyecto. En este caso hemos previsto que había gastos de preparación, es decir, previos al inicio del proyecto. Y hemos considerado que de estos 27.500 euros corresponden a los gastos de preparación del proyecto, que en el periodo 1 linealmente se van a imputar 6.625 y así consecutivamente hasta llegar a los 2 años de dedicación. En este caso, lo que hemos hecho se va a dedicar un año y medio y lo que hacemos, perdón, 2 años, y lo que hacemos es distribuir exactamente lo mismo en los diferentes periodos del proyecto de imputación. Si sumamos todo esto, esta cantidad nos arroja una cifra sobre la cual calculamos el 40%. Ese 40% son 16.800 que sumados al coste total imputado nos arroja los 42.000 euros que se van a presentar en el plan financiero de esta convocatoria de pequeños proyectos. El mismo caso sucedería con la entidad que no es una entidad nueva y a la que se aplican 2 costes simplificados, el 15% de gastos de administración y oficina y el 6% de gastos de viaje. El modelo es exactamente el mismo. Tienen, como les he dicho, tienen disponible la herramienta para que puedan utilizarla y hacer sus correspondientes gastos. En este caso sería exactamente lo mismo, lo único que se aplica sobre el total de los gastos de personal declarado, por un lado el 15%, por otro lado el 6% y se sumarían las cifras que nos arrojaría la herramienta. Han adelantado que los pequeños proyectos, al igual que las entidades que sean participantes de esta convocatoria de pequeños proyectos, tendrán que realizar como mínimo una declaración de gastos al año. Esa declaración de gastos contemplará, en función de la ejecución del proyecto, los gastos de personal previstos. Sobre esos gastos de personal, el sistema calculará automáticamente el porcentaje de coste simplificado que le corresponda en función de si es una nueva entidad o no. Y, como han comentado, se tiene que realizar una vez al año. Para que esta declaración pueda ser controlada por el controlador de primer nivel y validada, hay que tener en cuenta que estos gastos han tenido que ser pagados en el momento de presentación de esa declaración. La declaración se presenta, lo veremos a posteriori, es adelantarnos un poco, la declaración se presenta también a través de la plataforma SIGEFA. Sí que queremos remarcar que, puesto que lo que se prevé es que en esta, o se ha previsto que esta convocatoria de pequeños proyectos esté orientada pues para entidades nuevas, para entidades pues quizá un poco más pequeñas, entidades que no han participado nunca en POCTEFA o que sí han participado pues tienen menos recursos. Es muy importante prever la tesorería suficiente para hacer frente a estos pagos. Y hay que tener en cuenta que una vez presentada la declaración de gastos, el plazo aproximado para percibir el montante total es de 6 meses, el montante total de FEDER. Si bien hay que indicar que, puesto que se ha previsto que puedan ser entidades que tengan ciertas complejidades para obtener o tener una tesorería abundante que pueda dar cabida a todo eso, lo que se prevé es que en la primera declaración de gastos, si esta declaración de gastos, es decir, los gastos de personal que van a presentar en la primera declaración, superan los 3.000 euros, del 65% que tienen previsto que podrían percibir en el caso de que ese gasto se considere elegible porque se ha
presentado o subvencionable, se ha presentado toda la pista de auditoría y está conforme a la norma, se percibiría el 60% del 65% de FEDER que le correspondería. Es decir, vemos aquí un ejemplo. Si en la primera declaración el socio 1 presenta 5.000 euros, le corresponde un FEDER de 3.250 euros, el 65%. Sobre estos 3.250 se calcularía el 60% y se realizaría un pago inmediato, sin necesidad de haber pasado el control de primer nivel y sin necesidad de que el controlador de primer nivel haya validado el gasto. Una vez se haya pasado el control de primer nivel, el controlador haya emitido su informe y haya certificado el importe correspondiente, en el caso de que esté correcta la totalidad de los 5.000, percibirían el restante pendiente hasta el 100% del 65%. Lo mismo pasaría con el socio 2, no así con el socio 3, que hemos visto que era andorrano y no percibiría FEDER. Por mi parte y de forma rápida hemos visto la parte financiera. Termino aquí, Cristina. Damos paso, si no me equivoco, y salvo error, que mi compañera puede tomar la palabra. Pasamos Sí, a las preguntas. sí, Te doy la gracias, palabra, Silvia. dejo la presentación. Sí. Mientras, no quites la presentación, por favor, La para dejo, que se sí, vea sí. el código y así la gente pueda ir escribiendo las preguntas. Vamos a dejar unos minutos este código en pantalla para que la gente pueda ir entrando y enviando las preguntas. Y una vez que la gente ya haya tomado nota y pueda estar escribiendo, aprovecharemos para poner el vídeo del lanzamiento de la convocatoria de pequeños proyectos también en francés. De esta manera lo habremos puesto en los dos idiomas, ya que vamos bien de tiempo. ¿De acuerdo? Así que vamos a dejar un poquito más de tiempo para que la gente pueda empezar a mandar sus preguntas, que estoy segura de que habrá bastantes. Y después pondremos este vídeo y después del vídeo dedicaremos un tiempo a responder a todas las preguntas sobre esta convocatoria de pequeños proyectos. Bueno, tranquilos y tranquilas las personas que no os haya dado tiempo a escribir la pregunta, porque luego volveremos a compartir el código y el número que tenéis que incluir. Y voy a proceder pues a poner el vídeo. Un momento, que ahora no me deja compartir el sonido. Cuando me digas, dejo de compartir. Sí, deja de compartir, a ver si el problema es ese. Y ahora voy a intentar yo. No, pues ahora no puedo. ¿Por qué ahora no puedo compartir el sonido? A ver si lo hago así. Un momento. Bueno, pues ahora por algún motivo que se me escapa, no puedo compartir el sonido. Así que no sé si voy a poder compartir. Esto ya nos pasó una vez. ¿Ves? Ahora no me deja elegir. Alguien ha cambiado las preferencias, ¿no? Vamos a ver. Esto era... Aquí. Era esto, efectivamente. Venga, que lo solucionamos. Ahora sí. POCTEFA est un programme européen de coopération transfrontalière qui favorise le développement durable du territoire frontalier entre l'Espagne, la France et Andorre. Une des principales nouveautés de ce programme pour la période de 2021-2027 est l'appel à projets spécifiques pour financer de petits projets. L'appel à projets sera ouvert à partir de mi-janvier 2025 et se terminera mi-mai 2025. Le budget de cet appel à projet s'élève à 4 millions d'euros FEDER.
Comme pour tout appel à projet du programme POCTEFA, tous les projets sont financés à 65% par le FEDER et doivent démontrer qu'ils reposent sur la coopération transfrontalière, soumettre leur formulaire de candidature sur la plateforme SIGEFA, respecter les obligations propres au projet POCTEFA décrites dans le manuel du programme. De plus, cet appel destiné aux petits projets présente quelques spécificités. Voyons quelques-unes d'entre elles ensemble. Les projets intéressés par cet appel doivent répondre à l'un des objectifs politiques du programme, excepté l'objectif spécifique 1 de l'objectif politique 1, relatif au domaine de la recherche et d'innovation. Le coût total du projet ne peut pas dépasser 200 000 €, ce qui correspond à une aide FEDER de 130 000 €. Le budget minimum par entité partenaire doit être de 15 000 € de coût éligible. La durée maximale du projet est de 24 mois. Si l'entité ne participe à aucun autre projet POCTEFA, seuls les coûts de personnel doivent être présentés et une somme forfaitaire supplémentaire de 40% sera calculée automatiquement sur la plateforme SIGEFA pour les autres types de dépenses. Comment reçoit-on l'aide FEDER ? Les petits projets, comme tout autre projet POCTEFA, doivent d'abord engager des dépenses pour lancer leur projet. Ensuite, ces dépenses doivent être déclarées au contrôleur, puis un remboursement de 65% sera versé dans un délai de 6 mois. Les petits projets peuvent bénéficier d'une avance sur le paiement d'une partie des dépenses déclarées. Si lors d'une première déclaration de dépenses d'une entité, le montant dépasse 3 000 €, le programme avancera le premier remboursement de 60% des fonds FEDER dus dans les mois suivants. Et si une entité participe ou a participé à d'autres projets ou appels à projets POCTEFA, elle doit consulter le manuel du programme POCTEFA 2021-2027. Toutes les informations relatives à l'appel à projet sont disponibles dans le texte de l'appel à projet et sur le site web du programme. Ne manquez pas cette opportunité et soumettez votre projet transfrontalier à l'appel à petits projets. Vale, ahora tengo un momento. Perfecto, pues vamos a poner ya estoy compartiendo. ¿Me podéis confirmar que se ven las preguntas, compañeras? Se ven. No sé si podemos empezar a responder o Sí, es que alguien está... Como ya no os no. veo, no sé si es que Cuando estáis hablando y a digáis. alguien se le ha olvidado poner el... No, Ah, vale, cuando perdón. digáis. Cuando digáis Adelante. empezamos. Empiezo yo. Somos entidad nueva. ¿Qué gastos se pueden financiar con el 40% que se calcula del coste de personal? Pues en principio podéis financiar todos aquellos que estén previstos para el correcto desarrollo del proyecto. Ese 40% se va a calcular automáticamente sobre los costes de personal que vosotros hayáis previsto imputar al proyecto. Tu veux que j'aille à la deuxième question? Sí, Non. sí, dale. Les dépenses d'investissement ne sont donc pas éligibles, seules les dépenses de personnel le sont. Ce qu'expliquait Sylvia, c'est que les dépenses de personnel sont déclarées au coût réel. En termes d'investissement, si vous comprenez infrastructure, sur les petits projets, non, elles ne sont pas possibles, pas éligibles. Par contre, vous avez, selon la nature de votre entité, nouvelle ou pas nouvelle, les coûts simplifiés qui permettront d'assumer d'autres types de dépenses. La siguiente pregunta sobre las empresas de consultoría, si son elegibles, tengo la duda de si se refiere a que una empresa pueda ser beneficiaria de un pequeño proyecto, eso es posible, pero si la pregunta, como creo que es, se refiere a si los gastos de consultoría son elegibles, solo podéis presentar gastos de personal,
con el 40% de los costes simplificados podéis financiar gastos de consultoría y otros, pero una factura, presentarla como gasto no es elegible. No sé si se puede aclarar porque realmente yo tengo la duda, sobre si se está Yo preguntando que entiendo. puedan ser socios. Yo creo que no es. Yo creo que es relacionado con los gastos de consultoría. Como hemos dicho, en los pequeños proyectos únicamente se pueden presentar gastos de personal a coste real. El resto de los gastos se tendrán que financiar con los costes simplificados que se calculan directamente sobre esos gastos de personal. Si somos entidad nueva, ¿cómo se justifican los gastos simplificados, el 40%, que no corresponden a personal? No se pide justificación, es un cálculo automático. Únicamente vamos a pedir aportar toda la documentación necesaria para dar la pista suficiente de auditoría y considerar el gasto de personal, y considerar únicamente el gasto de personal como elegible. No pedimos que se justifique a qué se dedica ese 40% que se calcula automáticamente sobre los costes reales. Dans la suivante, si tu veux. Est-ce que l'on peut dépasser les 200 000 € de budget si un des partenaires est andorran, par exemple 180 000 € pour le partenaire français et 40 000 € pour l'andorran? Effectivement, oui, c'est possible parce que les 200 000 € sont du coup éligibles. Le texte d'appel à projet spécifie donc 200 000 € maximum de coûts éligibles, alors que l'andorran constitue la partie de coût total. Du coup, ce serait une partie additionnelle avec le budget de l'andorran. Donc, ce serait possible de dépasser 200 000 s'il y a un partenaire andorran dans le partenariat. ¿A partir de qué fecha previa a la resolución los gastos se consideran elegibles? Bueno, los gastos, está la fecha de inicio del proyecto, que podéis haber puesto una fecha anterior a la fecha de la resolución. Y también podría haber gastos de preparación, pero como se ha estado repitiendo en esta sesión, solamente son los gastos de personal los que podéis presentar a coste real. Je prends la suivante. Étant donné que la recherche et développement est impossible pour ce petit projet, peut-on financer des développements algorithmiques ou de la mise en place de plateformes? Le seul objectif spécifique qui n'est pas permis sur l'appel à petits projets est pour donc la priorité numéro 1, celui dédié à recherche et innovation. Vous avez néanmoins l'objectif spécifique de numérisation, croissance durable des PME. Je ne sais pas si ce serait possible de mettre en place votre projet dans le cadre de ces objectifs spécifiques-là. Numérisation éventuellement, selon ce que je lis de développement algorithmique. Donc il faudrait voir s'il peut s'associer à d'autres objectifs spécifiques, mais s'il est réellement que sur l'objectif spécifique recherche et innovation, dans ce cas-là, il ne pourrait pas être présenté pour l'appel à petits projets. Les déplacements des publics en insertion en Espagne liés au projet peuvent-ils être pris en charge dans les activités? On rappelle encore une fois que uniquement les dépenses que vous pouvez déclarer sont les frais de personnel et qu'avec le 40% de coûts simplifiés que vous allez recevoir, vous pouvez le destiner, si vous voulez, sur des déplacements ou autres types de dépenses. Respondo yo la siguiente. ¿Qué tipo de beneficiarios son elegibles para esta convocatoria? Bueno, como ya hemos comentado antes, deben de ser entidades jurídicas, pueden ser públicas o privadas. Lo que sí es importante que el partenariado tiene que estar compuesto por al menos dos entidades de dos países distintos, de España, Francia o Andorra, o bien una entidad de carácter transfronterizo.
Si se subcontrata a un experto para preparar y presentar el proyecto, ¿es elegible? En caso afirmativo, ¿qué cantidad? Bueno, como ya hemos venido respondiendo, los únicos costes elegibles para la convocatoria de pequeños proyectos son los gastos de personal y como se va a calcular unos costes simplificados automáticamente en base a estos costes de personal, pues estos costes simplificados podrán ser utilizados para el correcto desarrollo del proyecto. Somos empresa privada y queremos presentar un proyecto en el apartado de pequeños proyectos. Las ayudas recibidas computarían dentro del máximo de las ayudas minimis, perdón. Tendríamos que analizarlo, pero en principio, al ser entidad privada, pues sería una financiación pública. Pero tendríamos que analizarlo en profundidad. No obstante, si este tipo de dudas más concretas y más concretas, podéis solicitarnos más información a través de info2127@poctefa.eu. Je prends la suivante. La déclaration en français et en espagnol, cela signifie que le partenaire français remplit la déclaration et le partenaire espagnol doit également la remplir. Si on parle de la déclaration responsable, elle est à remplir par chaque entité partenaire qui forme partie du projet. Donc en français pour le partenaire français, en espagnol pour le partenaire espagnol. Vous trouverez ce document sur la section B, entité partenaire de SIGEFA, tout en bas de la page de cette page pour chaque entité, où vous pourrez générer de manière automatique la déclaration responsable pour chacune des entités partenaires du projet, pour ensuite la signer et la charger de nouveau sur SIGEFA. Je prends la question bonus apparemment. Pour les points bonus de nouveaux candidats, un partenaire andorran peut être considéré comme un ancien candidat étant donné qu'il ne reçoit pas de fonds FEDER? C'est une question bonus éventuellement. Donc, l'idée de ces points bonus des entités nouvelles, c'est la participation au projet. Donc, évidemment, le partenaire andorran ne reçoit pas de fonds FEDER, mais est partenaire d'un projet qui a fait partie d'autres partenaires qui, oui, recevaient du FEDER. Donc, dans ce cas-là, a priori, il serait appliqué à ce partenaire andorran les mêmes règles que pour les autres partenaires. Même s'il n'a pas reçu du FEDER, il a quand même participé au projet qu'a expliqué Delphine dans sa présentation de qui était nouveau ou pas nouveau. Doit-on choisir une priorité en particulier? On peut en répondre à des critères de priorité. Et oui, il faut choisir une priorité en particulier. Bon, et spécifiquement, il faut choisir un objectif spécifique d'une priorité. Est-ce qu'un partenariat peut être déséquilibré financièrement, 160 000 € pour un partenaire et 40 000 € pour un autre, par exemple? Alors, je ne sais pas si vous parlez d'un espagnol et d'un français ou d'un odoran. Dans tous les cas, il s'agit d'une recommandation du programme lorsqu'on parle d'un équilibre financier dans la mesure du possible entre les partenaires, donc ce n'est pas obligatoire. Il peut y avoir un déséquilibre. Dans ce cas-là, s'agissant d'une recommandation du programme, nous vous invitons à expliquer les raisons de ce déséquilibre dans le formulaire de candidature.
Je prends ça. Aucun justificatif ne sera demandé pour les forfaits de 40% et pour les forfaits de déplacement si j'ai déjà participé a un projet. Normalmente no se va a solicitar ningún tipo de justificante para el 40% porque se va a calcular automáticamente. En el caso de los gastos de viajes, el 6%, como indica el manual, se deberá presentar a lo largo de la vida del proyecto un justificante. Bonjour. Sur la page de recherche des partenaires sont mentionnées 8 priorités et une dizaine d'objectifs. ¿A quoi cela correspond par rapport au petit projet? Bueno, como ahora mismo estoy compartiendo la pantalla, no puedo entrar en la página web para ver exactamente que si hay 8 prioridades, pero vamos, las prioridades del programa son 7 7. y voy a luego entraré y veré qué es lo que pasa exactamente. En cualquier caso, con respecto a cuáles son las prioridades que corresponden a los pequeños proyectos, como ya se ha explicado, en esta convocatoria de proyectos, los pequeños proyectos deben elegir entre los objetivos específicos de la prioridad 1, 2, 3, 4 y 5, a excepción de, corregidme si me equivoco, compañeras, de la prioridad, del objetivo específico 1 de la prioridad 1, que es el que corresponde a investigación e innovación. El resto pueden ser Correcto. elegidos. Sí, sí, es Bon. correcto. Pour compléter ta réponse, si tu veux, Christine, sur ce point, effectivement, il y a 7 priorités, non 8, sur la page de recherche d'entité. Pour mieux comprendre tout ce schéma de relation entre priorité et objectif spécifique, vous pouvez vous rendre sur la page web initiale programme, présentation, où vous avez un tableau récapitulatif qui présente toutes ces relations et ces aspects. En relación a la pregunta a qué hace referencia una entidad de carácter transfronterizo, estamos hablando de terminología jurídica. Esto está reglamentado por la Comisión Europea y, por citar ejemplo, pues podrían ser los consorcios o las agrupaciones europeas de carácter económico, es decir, son entidades que ya tienen una figura jurídica que se denomina así, transfronterizo. O sea, las figuras nacionales pueden ser de empresas o asociaciones, no tienen esta característica. Son figuras que ya tienen un componente jurídico. En el caso de no es lo habitual que seamos una estructura transfronteriza, entonces en el caso de ser una estructura jurídica de carácter nacional es cuando necesitamos que haya al menos 2 de los 3 estados del programa, España, Francia, Andorra, como socios. Si se ha obtenido... perdón. Si se ha obtenido en algún momento financiación para personal, agente de empleo y desarrollo local, se considera entidad nueva. Recomendamos que se analice bien los puntos en los que se especifica que se considera entidad nueva para la convocatoria de pequeños proyectos. Si la entidad de la que forma parte el agente de desarrollo local y empleo ha formado parte ya de una convocatoria anterior o tiene previsto serlo, se consideraría como antigua y en el caso de que no lo sea, pues no. Por eso es importante que se analice muy, muy bien la definición de entidad nueva para poder presentarse a la convocatoria de pequeños proyectos. Peut-on évaluer notre score avant de déposer notre projet? Si oui, comment? Alors, dans le texte de l'appel à projet, vous trouverez le détail des critères et des sous-critères, ainsi que les points qui y sont associés. Donc en effet, vous pouvez, réaliser, votre simulation, comment vous noterez votre projet. Soy socio ya de un POCTEFA. ¿Puedo participar como socio o jefe de fila en la convocatoria de pequeños proyectos?
sí, aunque el objetivo de esta convocatoria es llegar a bueno, nuevas entidades, no están excluidas aquellas que tienen experiencia o que ya están participando en otras convocatorias. Simplemente tendréis que tener en cuenta que en los criterios de evaluación, específicamente en el 1.4, bueno, no se puntuará como entidad nueva y luego tendréis que tener en cuenta también el tipo de costes simplificados que se os va a aplicar. ¿A partir de qué fecha puede haber empezado el proyecto previo a la resolución? Hay que tener en cuenta que la duración, la convocatoria de pequeños proyectos prevé que la duración máxima sea de 2 años. A partir de ahí hace el cálculo para presentar a la convocatoria. Ese es el límite. Los costes de subcontratar a una consultora son elegibles siempre y cuando los imputéis al 40% de los costes simplificados que se calculan automáticamente sobre los costes reales de personal. No vamos a pedir ningún documento para considerar si son elegibles o no, porque se entenderán que forman parte de las acciones que habéis previsto para desarrollar los objetivos del proyecto. O bien a cargo de la entidad con autofinanciación. No, es que únicamente, volvemos a insistir, se pueden presentar costes reales de personal a la convocatoria de pequeños proyectos. Muy bien, pues hemos terminado de... Ah, no, ha entrado una nueva. Aunque no esté. Voy, Ichazo. Vale. Se requiere justificación si el jefe de fila está en Barcelona y otros socios en los países, aunque no estén en zonas elegibles. Vale, bueno, no sé si entiendo completamente la pregunta, pero bueno, voy a responder de una forma genérica, como he explicado antes. Puede haber entidades socias que estén fuera de la zona, de la zona elegible, pero sí que habrá que aportar una justificación de por qué una entidad que sí que está en la zona elegible no puede cubrir o no puede aportar las mismas necesidades de asociación que una que está dentro. Es decir, se debe justificar esta participación de una entidad socia fuera de la zona elegible. Y en caso de bueno, entidad jefa de fila, tienen que ser, que esto ya es más específico, sí que tienen que estar dentro de la zona elegible, pero bueno, salvo que sean competentes en su campo de acción, lo que hemos comentado antes, es decir, hablaríamos de ministerios, organismos de investigación nacionales. En referencia a la pregunta minimis anterior, ¿qué información adicional necesitarían en el email? Bueno, respecto a las ayudas de Estado, esto se valora en la fase de instrucción, es decir, con toda la información del formulario de candidatura, bueno, se valoran las acciones que se van a llevar a cabo en el proyecto. Y si bien vosotros en la ficha de cada entidad hacéis una autoevaluación, desde la Secretaría Conjunta, después en la instrucción hacemos una evaluación de estas ayudas de Estado y sería en ese momento, junto con la resolución, que recibiríais la notificación de si se aplican o no ayudas de Estado. No sé si alguno de mis compañeros o compañeras quiere Quizás añadir solo para algo. completarte, creo que no hay información que enviarnos, sino que hay el apartado de comentarios en el fichero de autoevaluación, donde se puede ahí explicar y comentar en qué sentido la empresa o la entidad social estaría sometida a ayudas de minimi o otro tipo de ayuda de Estado. Eso es. Gracias, Didier.
¿Podéis hacer un matching de interesados socios en función del proyecto o idea? Bueno, se han hecho varias iniciativas desde el programa, por ejemplo, en el evento de lanzamiento que tuvo lugar hace unos meses de esta convocatoria que tuvo lugar en Toulouse, sí que hicimos un espacio para el networking y para el matching entre entidades socias que tuvieran los mismos intereses. Y además, pues como hemos comentado, tenemos herramientas como el buscador de entidades socias. Por el momento esto es lo que tenemos y bueno, y también recordamos que es responsabilidad de las entidades buscar y montar su partenariado, es decir, su grupo de entidades socias que van a presentar un proyecto. Nosotros ponemos las herramientas que pensamos que son de utilidad, pero no llegamos a este punto de precisión. Ahora creo que sí, que ya tenemos todas respondidas. Pilar, no sé si quieres cerrar el evento. Bueno, simplemente agradecer vuestra escucha, vuestras preguntas. Estamos a vuestra disposición, como sabéis. Nos podéis contactar en info2927@poctefa.eu y os deseamos mucho ánimo para la preparación de vuestras candidaturas. Recordad que el plazo finaliza en mayo y bueno, recordad que cualquier mm, cualquier proyecto y cualquier idea de proyecto también la podéis consultar con los socios institucionales del programa, que en el texto de la convocatoria vienen los contactos. Muchísimas gracias y estamos en contacto.